El invierno de 1462 llegó con una ferocidad inusual a las llanuras que se extendían entre el Danubio y las primeras estribaciones de los Cárpatos. La nieve cubría los caminos de tierra que conectaban las aldeas dispersas del Principado, y el viento bajaba desde las cumbres con una constancia que hacía temblar incluso a los soldados más curtidos. En ese escenario de frío absoluto y silencio opresivo, los mensajeros del sultán más poderoso de la tierra cabalgaron hacia la corte del Principado con la seguridad tranquila de quienes entregan una orden y no una solicitud. Llevaban documentos sellados con el sello imperial, redactados con la precisión de quien no conoce la posibilidad del rechazo y la certeza respaldada por décadas de victorias de que ningún príncipe menor de los Balcanes se atrevería a desafiar la voluntad del sultán. Cruzaron aldeas cuyos habitantes los miraban desde lejos, sin pronunciar una sola palabra, con ojos que no revelaban miedo, sino algo más parecido a una espera contenida, como si supieran que algo estaba a punto de suceder y no quisieran estar demasiado cerca cuando ocurriera. El principado al que se dirigían era pequeño en comparación con los imperios que lo rodeaban. Sus fronteras naturales eran los Cárpatos al norte y el Danubio al sur, y entre esas dos barreras se extendía una tierra de bosques densos, valles estrechos y aldeas que llevaban generaciones viviendo bajo la sombra de potencias mayores. Sus gobernantes habían aprendido a sobrevivir mediante un equilibrio delicado entre tributos pagados, alianzas cambiantes y una discreción política que les permitía existir sin convertirse en objetivo prioritario de nadie. Ese equilibrio había funcionado durante generaciones, pero el hombre que gobernaba el Principado en 1462 no creía en equilibrios ni en discreción, y los emisarios que cabalgaban hacia su corte no lo sabían todavía. En una ciudad de Transilvania, en el año 1431, había nacido un niño en el seno de una familia para la cual la guerra no era una posibilidad, sino una condición permanente de existencia. Su padre era caballero de una orden secreta fundada por el Sacro Imperio Romano, con un propósito único: defender la fe cristiana contra el avance constante del poder otomano. El símbolo de esa orden era un dragón enroscado sobre sí mismo, mordiéndose la propia cola. Ese símbolo aparecía grabado en monedas, escudos y sellos oficiales, y marcaba a sus portadores como guerreros de una causa que no admitía neutralidad. El pueblo llamó al padre con el nombre del símbolo que lo definía, y al hijo lo llamó con la forma que indicaba descendencia directa: Hijo del Dragón, un apellido que siglos después la historia convertiría en sinónimo de algo completamente diferente y mucho más oscuro. Cuando el futuro príncipe tenía aproximadamente 12 años, su padre tomó una decisión que alteraría de manera permanente el curso de su formación. Para mantener la paz con el sultán, entregó a 2 de sus hijos como garantía diplomática al poder otomano. El muchacho y su hermano menor fueron llevados a territorio imperial, donde permanecerían durante años bajo custodia del sultán. No eran prisioneros en el sentido más brutal de la palabra, pero tampoco eran huéspedes libres. Eran garantías, moneda de cambio humana destinada a asegurar el buen comportamiento de su padre en los Balcanes. Vivían rodeados por el enemigo de su cultura y de su fe, aprendiendo cada día a moverse dentro de un sistema de poder que los tenía cautivos con guantes de seda y cadenas invisibles pero absolutamente reales. Esos años de cautiverio no destruyeron al muchacho. Hicieron algo más complejo y mucho más peligroso para sus captores: lo educaron. Aprendió el idioma del imperio con la precisión de quien sabe que el conocimiento de las palabras del enemigo es una ventaja táctica. Estudió la organización interna de los ejércitos otomanos, la cadena de mando, los sistemas de comunicación entre unidades, la psicología de sus comandantes en situaciones de presión extrema, los límites de su logística cuando operaban en territorios montañosos. Observó cómo el imperio administraba la intimidación, cómo construía la lealtad mediante el miedo y la recompensa. Cada observación fue archivada con una meticulosidad
que venía acompañada de la urgencia real de quien aprende para sobrevivir. También llegó a una conclusión estratégica que marcaría cada decisión militar futura. El Imperio Otomano era prácticamente invencible en campo abierto. Sus arqueros montados, sus unidades de élite y su artillería no tenían equivalente cristiano. Para sobrevivir frente a el poder, sería necesario combatir de una manera completamente diferente, en un terreno elegido por el más débil, en condiciones que eliminaran las ventajas del más fuerte. Mientras el muchacho acumulaba conocimiento en territorio otomano, en los Balcanes, su mundo familiar se desmoronaba. Su padre fue asesinado por aristócratas locales, aliados con fuerzas externas. Su hermano mayor fue eliminado en el mismo ciclo de traiciones. El muchacho, que tenía entonces entre 16 y 17 años, procesó esas noticias con una lucidez que no dejaba lugar para el duelo paralizante. Comprendió en ese momento una verdad que definiría su estilo de gobierno de manera absoluta. La amenaza no venía únicamente del exterior. La aristocracia local era tan peligrosa como cualquier ejército invasor, y en ciertos aspectos más difícil de combatir porque operaba desde adentro, con acceso a la información y con la apariencia de la lealtad. La lección fue absoluta. El poder no podía compartirse, no podía negociarse, no podía delegarse en estructuras que podían volverse enemigas en el momento menos conveniente. En los años que siguieron, el futuro príncipe sería derrocado y reinstalado varias veces en un ciclo de guerras internas, invasiones y conspiraciones. Cada ciclo lo hizo más frío en sus evaluaciones, más calculador en sus métodos, más dispuesto a llegar a extremos que otros príncipes consideraban impensables. Cuando finalmente consolidó su control sobre el Principado en 1456, su primer acto de gobierno dejó en claro cuál sería el tono de su administración. Convocó a los aristócratas responsables de la muerte de su padre y de su hermano a un banquete de celebración religiosa. Los ancianos fueron obligados a marchar hasta las ruinas de un castillo en las montañas y a construirlo con sus propias manos. Los más jóvenes trabajaron durante años en esa construcción hasta que la ropa se pudría sobre sus cuerpos en movimiento. Era un mensaje diseñado para ser leído por todo el Principado sin necesidad de ningún documento oficial. La era en que la traición podía cometerse sin consecuencias proporcionales había terminado. En el año 1453, mientras el futuro príncipe completaba su formación, el mundo cambió de una manera que ningún contemporáneo pudo ignorar. La ciudad que había sido capital del Imperio Romano de Oriente durante más de 1000 años cayó ante el ejército del sultán que tenía entonces 21 años. Las murallas que habían resistido siglos de asedios cedieron ante una combinación de artillería moderna, ingeniería militar de precisión y una voluntad de conquistar que no reconocía la posibilidad del fracaso. Europa entera recibió la noticia con una conmoción que mezcló el horror religioso con el pánico político. Las iglesias hablaron del fin de los tiempos. Los reyes enviaron promesas de cruzada que nunca se materializarían, y el sultán adoptó un nuevo título con la tranquilidad de quien recoge algo que siempre le perteneció, proclamándose heredero del poder romano en Oriente. El hombre que había enterrado el mundo antiguo tenía apenas 2 décadas de vida y no mostraba ninguna intención de detenerse. En los años que siguieron a esa conquista, el Imperio Otomano absorbió territorios con una regularidad que comenzó a sentirse inevitable. Serbia fue incorporada. El control sobre los Balcanes se consolidó. La influencia otomana se extendió hasta el Danubio. Las ciudades caían, los principados negociaban. Los reyes europeos se reunían en concilios y escribían cartas urgentes sin que ninguna de esas cartas se convirtiera en ejército real marchando hacia el sur. El sultán no esperaba la organización cristiana para planificar su siguiente movimiento. Reformó la administración del imperio, modernizó los sistemas de recaudación, consolidó el cuerpo de sus tropas de élite y continuó perfeccionando la artillería que había probado su eficacia demoledora. No era únicamente un conquistador de territorios, era un constructor de sistemas, y el sistema que construía no parecía tener límite natural visible.
En ese contexto de expansión continua, el pequeño principado de los Cárpatos ocupaba en la agenda del sultán un espacio notablemente modesto. Era un territorio de población escasa, de recursos modestos, de posición geográfica que lo convertía en zona de paso hacia Hungría más que en objetivo de valor propio. Los príncipes anteriores habían funcionado como tributarios del imperio, entregando anualmente cantidades acordadas de moneda y de hombres para el ejército imperial. Era el orden normal de las cosas. En el invierno de 1461, los dos representantes del sultán llegaron a la corte del principado, llevando un conjunto de exigencias perfectamente razonables desde la perspectiva imperial: el pago del tributo atrasado, el reclutamiento de 100 jóvenes para el cuerpo de élite del ejército y la presencia personal del príncipe ante la corte del sultán para renovar los vínculos de subordinación política. Los emisarios llegaron con la actitud de funcionarios que ejecutan una formalidad burocrática bien establecida. No habían sido enviados a negociar, habían sido enviados a notificar. Si a usted le gusta el canal de historias como esta, lo que ocurrió a continuación es exactamente el tipo de respuesta que ningún manual diplomático del siglo XV contemplaba como posibilidad. El príncipe ordenó que los turbantes de los emisarios, los tocados que los identificaban como representantes del poder islámico, fueran fijados permanentemente a sus cabezas mediante clavos de metal. Los testigos de la época registraron que los emisarios se habían negado a quitarse los turbantes ante el príncipe cristiano, argumentando que hacerlo contravenía los principios de su fe. El príncipe interpretó ese gesto como una declaración de jerarquía y respondió con una teatralidad calculada. Los envió de regreso al sultán con vida, pero marcados de una manera que no dejaba ningún espacio para la ambigüedad. Este príncipe no reconocía las reglas del juego diplomático que el imperio había establecido para sus tributarios y no experimentaba ningún temor ante el nombre ni ante el poder del hombre que los había enviado. En febrero de 1462, con el Danubio parcialmente congelado y las montañas cubiertas de nieve, el príncipe cruzó el río hacia territorio bajo control imperial y lanzó una campaña de movimiento rápido contra posiciones otomanas distribuidas a lo largo de la frontera. No era una guerra de asedios ni de grandes batallas campales. Era exactamente el tipo de guerra que un hombre que había estudiado los límites del ejército imperial en territorio montañoso habría diseñado. Golpes rápidos contra puntos específicos. Retirada antes de que el enemigo pudiera organizar una respuesta coherente. Movimiento constante que impedía a las fuerzas otomanas concentrarse en un frente definido. El invierno, que el imperio usaba como período de pausa entre campañas, se convirtió en el aliado más eficaz del príncipe. La campaña fue documentada en una carta dirigida a su aliado formal, el rey de Hungría, que enumera con precisión ciudades atacadas, puertos neutralizados y un número total de bajas otomanas que superaba los 23.000. Los historiadores modernos debaten los números exactos, pero la escala del daño está confirmada por documentos otomanos de la época que no tenían ningún interés en exagerar las propias pérdidas. La respuesta del sultán llegó con la escala que correspondía a un hombre acostumbrado a resolver problemas mediante la aplicación de fuerza suficiente. Organizó una expedición militar que las fuentes históricas describen con números que oscilan entre 60.000 y 120.000 hombres, unidades de élite, caballería especializada, ingenieros de asedio, artillería de campaña moderna. El sultán no estaba enviando una fuerza punitiva rutinaria, estaba enviando un ejército dimensionado para borrar un problema de manera permanente, y pensaba comandarlo personalmente. El mismo hombre que había tomado la ciudad más legendaria del mundo cristiano marcharía contra un príncipe que se había atrevido a tocar a sus emisarios. Mientras la columna imperial avanzaba hacia el norte, el príncipe ejecutaba una estrategia que los analistas militares modernos reconocerían como tierra arrasada combinada con guerra de desgaste psicológico. Ordenó la destrucción de los propios cultivos en el camino del avance otomano. Envenenó pozos. Desplazó la población civil hacia las zonas montañosas.
privando al ejército invasor de la información local que los habitantes de un territorio siempre proporcionan a quienes los ocupan. Al mismo tiempo, unidades de caballería ligera hostigaban los flancos de la columna otomana atacando al amanecer y desapareciendo en los bosques antes de que pudiera organizarse cualquier respuesta coordinada. El ejército más poderoso del mundo avanzaba, pero cada kilómetro recorrido le costaba más de lo que cualquier cálculo previo había contemplado. En la noche del 17 de junio de 1462, el príncipe ejecutó la operación más audaz de la campaña, con un contingente de jinetes estimado entre 7.000 y 10.000 hombres. Se lanzó contra el campamento central del ejército otomano en condiciones de oscuridad total, sin antorchas ni señales luminosas. El objetivo declarado era llegar hasta la tienda del sultán y eliminar al hombre más poderoso del mundo en el interior de su propio campamento. El ataque causó un caos documentado de manera independiente por cronistas otomanos y por observadores venecianos presentes en la expedición. El campamento ardió en múltiples puntos simultáneamente. Unidades completas que habían pasado décadas de campaña manteniendo una disciplina ejemplar se dispersaron sin lograr determinar la dirección del ataque. La oscuridad convirtió un terreno conocido en un laberinto de sombras donde la información táctica dejaba de funcionar. El príncipe no logró alcanzar al sultán, que fue evacuado por sus guardias personales antes de que los jinetes del principado pudieran llegar hasta él. Pero la operación demostró algo que el imperio no había considerado posible. Este príncipe estaba dispuesto a ir personalmente por el hombre más poderoso del mundo. A medida que el ejército otomano reanudaba el avance hacia la capital del principado, los comandantes comenzaron a notar que el territorio no respondía a ningún patrón de guerra que su experiencia colectiva pudiera clasificar. No había resistencia convencional, no había ejército formado en posición de espera, no había señales de negociación, solo el silencio de los bosques. El terreno vacío de toda presencia humana y, gradualmente, un aroma que los veteranos de campaña reconocieron antes de ver su origen. Los cronistas describieron el avance de esos últimos kilómetros como una experiencia que fue transformando progresivamente el estado de ánimo del ejército. Los comandantes enviaban exploradores hacia adelante. Los exploradores regresaban sin hablar o hablaban con la voz de hombres que han visto algo para lo que no tienen vocabulario adecuado. Lo que la vanguardia del ejército imperial encontró a aproximadamente 90 kilómetros de la capital del Principado fue documentado por cronistas de al menos 4 tradiciones culturales distintas: otomanos, venecianos, griegos y sajones de Transilvania, con una consistencia de detalles que hace imposible atribuir el conjunto a la exageración. En un área semicircular de casi 2 kilómetros, decenas de miles de estacas habían sido clavadas en la tierra con una organización deliberada y meticulosa. Cada estaca tenía una altura que no era arbitraria. Las más altas se encontraban en el centro del campo, visibles desde una distancia considerable. A medida que la disposición se extendía hacia los flancos, las alturas descendían siguiendo una jerarquía que los militares otomanos reconocieron de inmediato porque correspondía exactamente a la jerarquía de rangos de su propio ejército. El campo había sido diseñado por alguien que conocía esa jerarquía desde adentro. Durante los años de cautiverio en que había aprendido todo lo que había que saber sobre el enemigo, el cronista veneciano presente en la expedición documentó la reacción del propio sultán ante el campo. El hombre que había ordenado el asedio de la ciudad más defendida del mundo sin perder la compostura. El hombre que había ejecutado a sus propios comandantes por fracasos tácticos con la misma tranquilidad con que firmaba decretos administrativos. Ese hombre se detuvo ante el campo del Principado y permaneció en silencio durante un tiempo que los cronistas describieron como significativo. Luego expresó algo que sus propios documentadores registraron con una palabra que raramente aparece asociada a su nombre cuando se refiere a un enemigo: admiración mezclada con horror. El sultán habría declarado que resultaba imposible
Desposeer de su tierra a un hombre capaz de concebir y ejecutar algo semejante era el reconocimiento más extraordinario que un enemigo podía recibir, y venía del hombre más poderoso del mundo conocido. La retirada otomana de ese territorio en el verano de 1462 no puede clasificarse como una derrota militar en el sentido técnico. El sultán no perdió una batalla campal. Sus ejércitos nunca se enfrentaron al ejército del Principado en una formación convencional. Lo que el sultán perdió fue algo más difícil de recuperar: la certeza de que el avance podía continuar indefinidamente y que el costo de continuarlo era calculable y aceptable. Dejó a su aliado dentro del Principado. El hermano menor del príncipe, que había permanecido en la corte otomana y adoptado la fe del imperio, al mando de una fuerza para continuar la presión desde adentro, y él mismo marchó de regreso al sur con el grueso del ejército, sin haber tomado la capital, sin haber capturado al príncipe, sin haber resuelto nada de manera definitiva. El mayor ejército que el imperio había enviado contra un principado cristiano regresaba sin resultados. El rey de Hungría, aliado formal del príncipe y destinatario del informe detallado de la campaña de invierno, tomó en los meses siguientes una decisión que la historia registraría como una de las traiciones políticas más calculadas del siglo. En lugar de aprovechar el momento de debilidad del ejército imperial para lanzar la ofensiva coordinada que las cartas intercambiadas durante meses habían prometido, ordenó la captura del príncipe bajo acusaciones que los historiadores modernos han debatido durante generaciones sin llegar a un consenso sobre su credibilidad. El hombre que había forzado la retirada del ejército más poderoso del mundo fue detenido por su propio aliado. Los años de cautiverio húngaro que siguieron constituyen uno de los períodos más opacamente documentados de su vida. El príncipe, que había diseñado y ejecutado la campaña más extraordinaria de la historia del Principado, quedó fuera del tablero político activo, retenido por el hombre que debería haber sido su garante más sólido. El príncipe recuperó el trono en 1476, pero regresó a un territorio que había cambiado durante su ausencia, a una aristocracia que no recibía su regreso con entusiasmo, en condiciones políticas que no favorecían la clase de gobierno que había ejercido en su primer periodo. Su muerte llegó a finales de ese mismo año, en circunstancias que las fuentes históricas describen con una imprecisión que los historiadores modernos no han podido resolver. Ocurrió en el contexto de un enfrentamiento con fuerzas otomanas, pero las versiones varían en los detalles, con una inconsistencia que sugiere que los testigos directos fueron pocos o que sus testimonios fueron filtrados por intereses políticos. Algunas fuentes mencionan una batalla convencional en la que fue superado numéricamente. Otras sugieren una traición por parte de los propios hombres que debían protegerlo. La ambigüedad que rodea ese momento final es coherente con la naturaleza de un hombre cuya vida entera estuvo rodeada de traiciones reales y de aliados que no lo eran completamente. Lo que quedó después de su muerte fue la memoria de lo que había hecho en el verano de 1462, cuando un principado de recursos modestos había obligado al ejército más poderoso del mundo a revertir su avance. La figura histórica del príncipe fue siendo transformada a lo largo de los siglos en un personaje mítico cuya versión final, popularizada por una novela irlandesa publicada en 1897, tiene tan poco que ver con el hombre histórico como una sombra, tiene que ver con el objeto que la proyecta. El nombre que el pueblo había dado a su familia, derivado del símbolo del dragón de la Orden de Caballería de su padre, fue transformándose en algo que resonaba con las tradiciones europeas sobre criaturas de la oscuridad. El resultado fue un proceso gradual de mitificación que tomó siglos en completarse y que construyó alrededor del nombre una muralla de asociaciones que hace difícil para el público general ver al hombre histórico detrás del personaje que ha ocupado su lugar en la imaginación colectiva. La paradoja central de esa transformación es que el proceso que hizo universal el nombre del príncipe
fue exactamente el proceso que borró al príncipe histórico de la mayoría de las versiones en que ese nombre aparece. El personaje ficticio que porta el apellido histórico no tiene ninguna de las características que definen al gobernante real. No es el estratega que diseñó campañas con una lógica táctica que los analistas modernos todavía estudian. No es el producto de la diplomacia otomana y de la violencia política balcánica que aprendió a gobernar en condiciones extremas. No es el hombre que en el verano de 1462 obligó al ejército más poderoso del mundo a darse la vuelta. Es una criatura de la oscuridad que porta un nombre histórico como disfraz. Y ese disfraz ha sido tan eficaz durante tanto tiempo que la figura real ha quedado enterrada bajo capas de narrativa que no tienen nada que ver con su historia. El verano de 1462 en los Cárpatos fue una de esas raras instancias en que la historia concentra en un periodo breve una cantidad de elementos que normalmente se distribuyen a lo largo de décadas. Un hombre formado en el interior del sistema que debía combatir. Una estrategia construida sobre el conocimiento íntimo del enemigo. Un mensaje diseñado para operar en la dimensión psicológica con la misma precisión con que las operaciones militares convencionales operan en la dimensión táctica. Y un resultado que los documentos de 4 tradiciones culturales independientes confirman con una consistencia. Convierte ese verano en uno de los episodios más extraordinarios de la historia militar del siglo XV. La historia no siempre la escriben los que ganan en el sentido convencional del término. A veces la escriben los que logran hacer retroceder a los que parecían invencibles, aunque sea por unas semanas. Aunque sea a un costo que ningún manual de gobernanza moderada habría podido recomendar, aunque la propia historia los recuerde después con un nombre que pertenece más a la ficción que al hombre que lo portó. Publicamos un video todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas.